Muy bien, chicos. Vamos a trabajar ahora con el teorema de Torricelli. Torricelli descubrió que es posible calcular la velocidad con la que escapa un fluido desde un contenedor al cual se le hace un orificio. Ese orificio puede estar en alguna de las paredes del contenedor o puede estar en el fondo. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad con la que escapa el fluido? Bueno, resulta que una vez que Torricelli realiza todos sus cálculos, encuentra que la velocidad es igual a la raíz de 2 por g por h. Lo importante aquí es ver que la velocidad no depende de las características ni de las propiedades del fluido. Cuando vimos ecuación de continuidad hablábamos del gasto, y el gasto depende del volumen, depende del tiempo, pero también del área y de la velocidad con la que el fluido corre. Cuando estuvimos trabajando con el teorema de Bernoulli, nos dábamos cuenta que además de la presión, pues habría que considerar las densidades, las velocidades, las alturas. Pero aquí nos damos cuenta, con la ecuación que deduce Torricelli, que para calcular esa velocidad de escape del fluido no importa ni el gasto específicamente, ni importa la densidad del fluido. Lo único que importa es a qué altura, que en este caso más que altura es una profundidad, a qué profundidad se encuentra el orificio con respecto a la superficie libre del líquido, donde la superficie libre la vamos a encontrar aquí, ¿sí? Estamos acostumbrados a medir hacia arriba, bueno, aquí vamos a medir hacia abajo. Entonces, Torricelli nos permite resolver algunos problemas porque podemos inclusive encontrar hasta qué distancia horizontalmente va a llegar ese chorro de agua, pero ya estamos entrando en lo que nosotros sabemos que es el tiro parabólico horizontal específicamente. No nos vamos a meter a fondo en esa situación de calcular el alcance del chorro de agua, más que nada nos vamos a enfocar en las velocidades de escape. ¿Por qué en las velocidades de escape? Bueno, pues porque aquí vamos a tener una situación que puede ser interesante. La mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas contenedores, tinacos, y de esos tinacos salen tuberías para alimentar a los diferentes aparatos domésticos que los requieren. ¿A qué velocidad sale el agua por este orificio? Porque a final de cuentas la tubería está conectada por medio de un orificio al tinaco, al contenedor. Entonces, esto nos da la oportunidad de obtener la velocidad en este punto, de manera que podamos con el área calcular el gasto que está saliendo por ese orificio, y con ese gasto ya podremos calcular entonces cuáles serían las velocidades en cualquier parte de nuestra tubería, o podemos calcular las áreas, ¿sí? Utilizando precisamente el teorema o el principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Entonces es muy importante conocer este teorema de Torricelli. La realidad es que no hay mucho que ver al respecto en cuanto a la resolución de problemas. Es decir, nosotros sabemos cuánto vale la gravedad, y si no, en un momento dado nos dirán cuánto vale la gravedad. Generalmente nosotros consideramos que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero puede valer 9.8, 9.7, puede valer 10. Eso ya te lo explicarán o te lo dirán. Recordemos que la gravedad cambia conforme la altura sobre el nivel del mar, es decir, no es un valor fijo. Este valor de 9.81 es más o menos el aproximado al valor medio que tiene la gravedad. Pero bueno, para cálculos eso es lo que usamos nosotros. En algunos problemas te dirán la gravedad vale 9.8, bueno, habrá que usar 9.8, o vale 10, usa 10. ¿Sí? En este caso, si no te dice, hay que usar 9.81 porque ese es el que nosotros manejamos como un estándar. ¿Sale? Entonces ya sabemos cuánto vale la gravedad.
¿Qué es lo que podemos calcular? Pues podemos calcular la velocidad, si nos dan la altura, en este caso la profundidad, o podemos calcular la profundidad si nos dicen cuánto vale la velocidad. Un caso extremo sería que calculáramos cuánto vale la gravedad siempre y cuando nos den la velocidad de escape y la profundidad o la altura a la cual está el orificio. Entonces, pues no hay mucho que ver al respecto, ¿sí? Sin embargo, vamos a revisar un problema para poder comprender este tema. Tenemos un contenedor, ¿sí? Y ese contenedor tiene un escape de agua. Ese escape de agua se encuentra a 20 centímetros de la base, ¿sí? El contenedor mide 3 metros de altura, pero la superficie libre del agua está a 2.7 metros. Entonces, aquí no importa qué tan alto sea el contenedor puede medir 20 metros de altura, da igual. Aquí lo que importa es a qué altura, partiendo de la base, se encuentra la superficie libre del agua o del líquido que estemos conteniendo. En este caso lo que nos importa es este 2.7 metros, ¿sí? Ahora, ese 2.7 metros no es la altura de nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la profundidad a la que se encuentra el orificio, no la profundidad a la que se encuentra la base o el fondo del contenedor. Entonces, para efectos de nuestro trabajo, H es igual a 2.7 metros menos los 20 centímetros, pero obviamente convertidos a metros, 0.2 metros. H para esta fórmula es de 2.5 metros. La profundidad a la que se encuentra el orificio, midiendo de la superficie libre del líquido, es de 2.5 metros. ¿Cuál líquido? El que sea. Recuerda que la velocidad no depende de la densidad ni de ninguna otra cosa, más que de la profundidad a la que se encuentra el orificio. Entonces, mi velocidad de escape es muy fácil, es la raíz de 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por, aquí ya no me alcanzó, vamos borrando la raíz, la altura que dijimos 2.5 metros y ahora sí completamos con la raíz. Entonces lo que vamos a tener aquí es calcular lo siguiente: la velocidad es 7.003 metros sobre segundo y hemos encontrado la respuesta, así de simple, ¿vale? ¿Qué pasa si en un momento dado tú quieres resolver un problema donde te pidan que encuentres la profundidad o la altura? Bueno, pues tendrías que hacer lo siguiente: tendrías que despejarlo de la ecuación. Velocidad es igual a raíz de 2 por g por h. Pues como tenemos una raíz cuadrada, tenemos que tener, para despejar esto, que elevarlo al cuadrado, y esto sería 2 por g por h. 2 y g están multiplicando a h, tendrían que pasar dividiendo del otro lado, de manera que h es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Y esta sería tu fórmula para que tú calcularas la profundidad si es que te dan la velocidad de salida y obviamente con el valor de la gravedad. Entonces, pues no hay mucho más que ver al respecto. Espero que les sirva, chicos, y que puedan resolver los problemas sin ninguna dificultad. Los veo en la siguiente ocasión. Hasta la vista.